Creo que primero debemos reconocer que la globalización actual económica, el tema de digitalización y el comercio electrónico realmente han superado pues las fronteras fiscales tradicionales, ¿no? Creo que hoy una empresa puede generar utilidades en un país, tener su sede en otro y facturar desde otra jurisdicción, ¿no? Y creo que este fenómeno pues ha evidenciado la necesidad de un marco pues internacional coordinado que permita pues obviamente evitar la doble imposición y al mismo tiempo, pues obviamente combatir, ¿no? La ilusión fiscal, ¿no? Creo que en el tema de una recaudación más justa y más eficiente, pues creo que la clave está principalmente en fortalecer los mecanismos de transparencia, ¿no? Y cooperación internacional. Si les parece bien, siendo las 6:05 de la tarde del día 8 de octubre del 2025, vamos a dar inicio a nuestra sesión semanal de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Hoy tenemos una ponente de lujo, eh, una joven abogada, brillante abogada con gran futuro. Ella nos va a hablar el día de hoy de un tema sumamente importante, la cooperación internacional en materia fiscal, los retos para México, un tema sumamente relevante. Y quiero leer algunos datos de nuestra querida Antonella Alexandra Campos Gribowski. Ella es licenciada en Administración y se encuentra en proceso de titulación de la licenciatura en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Actualmente cursa la maestría en Derecho Fiscal, consolidando un perfil académico orientado al estudio de los regímenes fiscales en el derecho administrativo y la gestión pública. En el ámbito profesional, Antonella se ha desempeñado como analista de investigaciones en la Procuraduría Fiscal de la Federación dentro de la Dirección General de Delitos Fiscales. Asimismo, trabajó en el área de Derecho Laboral en el despacho Ibarra del Paso y Gallego y fue asistente de proyectos en la Fundación Mujeres Fuertes, Valientes y Libres México AC, donde coordinó talleres y campañas con enfoque en equidad de género y participación ciudadana. En el ámbito académico, es coautora del libro Paridad, Violencia de Género y Acceso a la Justicia Electoral en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Cuenta, además, con formación complementaria en derechos humanos, prevención de delitos, gestión pública y violencia política de género, impartida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la FEPADE y la FGR. El interés profesional de Antonella se centra en el derecho fiscal y administrativo, con proyección hacia la investigación, el diseño y la gestión de políticas públicas, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Sin más, me permito dar la bienvenida a Antonella Campos Gribowski, que el día de hoy nos va a exponer un tema sumamente importante respecto de la cooperación internacional en materia fiscal. ¿Cuáles son los retos para México? Gracias, Antonella. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludarlos y es un honor estar aquí con todos ustedes en esta sesión de educación jurídica continua. Si pudiéramos compartir la presentación, por favor, licenciada. Muchas gracias. Bueno, el tema de mi exposición es, como comentó la doctora, es la cooperación internacional en materia fiscal, retos para México. Este tema no es solamente técnico, sino profundamente político y social. Los impuestos realmente son el pilar fundamental para financiar las funciones del Estado. Sin ellos no existiría la posibilidad de garantizar ni la salud, ni la educación, ni la seguridad pública, y mucho menos la infraestructura. Sin embargo, en el mundo actual se muestra una realidad compleja. Vivimos en un contexto de globalización económica
de economía digital y de movimientos internacionales de capital. Las empresas hoy en día más poderosas del mundo operan en múltiples países al mismo tiempo y tienen capacidad para trasladar sus utilidades a las jurisdicciones más convenientes desde el punto de vista fiscal. La pregunta central que guiará esta exposición es cómo puede México insertarse eficazmente en la cooperación internacional fiscal para garantizar justicia tributaria, fortalecer su recaudación y no quedar rezagado frente a las potencias mundiales. Siguiente diapositiva, por favor. La fiscalidad globalizada enfrenta tres fenómenos principales. Primero, las empresas multinacionales, que mediante esquemas de planeación fiscal trasladan sus utilidades a países con tasas bajas de impuestos. Esto provoca que los ingresos que deberían quedarse en el país donde se generan las ventas o servicios terminen en otra parte del mundo. Segundo, los movimientos digitales de capital. Hoy en día el dinero se mueve en segundos, sin necesidad de cruzar fronteras físicas. Esto desafía a las autoridades fiscales porque resulta muy difícil rastrear estas operaciones y aplicarles impuestos adecuados. Y tercero, los paraísos fiscales. No hablamos solo de pequeñas islas, sino que también de países como lo que son Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, que han diseñado regímenes especiales para atraer capital. Estos países, aunque forman parte de la Unión Europea, han sido señalados como responsables de prácticas de competencia fiscal desleal. Para México, esta situación es realmente crítica. Más de la mitad de los ingresos públicos dependen de los impuestos internos. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evasión fiscal representa más del 2% del Producto Interno Bruto. Si se pudiera reducir mediante cooperación internacional, México contaría con recursos adicionales equivalentes al presupuesto completo de la Secretaría de Salud o incluso el de la Secretaría de Educación Pública. Y en este sentido, la cooperación fiscal internacional realmente es indispensable. Siguiente diapositiva, por favor. En el año 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos lanzó el proyecto denominado Base Erosion and Profit Shifting, traducido como erosión de la base imponible y trasladado de beneficios. Este proyecto buscó enfrentar prácticas de empresas multinacionales que, a pesar de obtener ingresos en múltiples países, reportaban sus ganancias en jurisdicciones con impuestos mínimos. Vamos, por ejemplo, con algunos ejemplos, ¿no? Como lo que es Apple, Starbucks, Google. Apple reportó durante años una tasa efectiva de impuestos en Europa inferior al 1%. En el caso de Google, diseñó infraestructuras fiscales llamadas doble irlandés con sándwich holandés para mover miles de millones de dólares sin tributar en la mayoría de los países donde se generaban esos ingresos. Y Starbucks fue cuestionada en Reino Unido por declarar pérdidas artificiales mientras mantenía un mercado en crecimiento. México adoptó medidas derivadas de este plan. Se incorporó la cláusula general antiabuso en el Código Fiscal de la Federación, se establecieron obligaciones para reportar esquemas fiscales agresivos y se fortalecieron las reglas de precios de transferencia. La evasión y la elusión fiscal no podrían enfrentarse únicamente desde el derecho interno, sino que también a través de un marco de cooperación internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Otro de los grandes avances en el intercambio automático es el intercambio automático de la información financiera. Antes era común que las personas y las empresas mexicanas ocultaran sus ingresos en cuentas bancarias en países con secreto financiero como lo era en Suiza o en Andorra. Esto dificultaba que el Servicio de Administración Tributaria pudiera detectar estos recursos. Ahora, gracias al estándar común de reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los Estados Unidos de América, los bancos de decenas de países están obligados a informar automáticamente las cuentas financieras de extranjeros a sus países de residencia fiscal.
México ha recibido información sobre miles de cuentas pertenecientes a ciudadanos mexicanos en el extranjero, lo que ha permitido abrir auditorías y recuperar impuestos que de otro modo se hubieran perdido. Este mecanismo demuestra que la cooperación internacional tiene un efecto directo y real en la recaudación de México. Siguiente, por favor. México ha firmado más de 60 convenios para evitar la doble imposición. Estos tratados tienen como finalidad que un mismo ingreso no sea grabado dos veces en países distintos. Por ejemplo, si una empresa mexicana obtiene dividendos en una filial en España, puede acreditar en México los impuestos pagados allá. Este tipo de convenios fomenta la inversión extranjera y otorga certeza jurídica a los contribuyentes que realizan operaciones internacionales. No obstante, existe el riesgo llamado uso abusivo de tratados, en el cual las empresas aprovechan vacíos normativos entre distintos convenios para reducir artificialmente su carga tributaria. Esto obliga a México a mantener una vigilancia constante y a renegociar sus tratados cuando sea necesario, asegurando que se conviertan en herramientas de cooperación legítima y no en instrumentos de evasión. Siguiente, por favor. A pesar de los avances, México enfrenta retos significativos que los vamos a resumir en 4 puntos. El primero es la limitada capacidad institucional. El segundo es la complejidad de la economía digital. El tercero, los problemas de transparencia y corrupción. Y el cuarto, incompetencia fiscal internacional. Y estos retos no son solo teóricos, sino que también representan problemas reales que afectan la manera en que México recauda impuestos y participa en la cooperación internacional. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con el reto número 1, que es la capacidad institucional. El Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal de la Federación enfrentan limitaciones de personal, de tecnología y de coordinación interinstitucional. Las empresas multinacionales cuentan con equipos de abogados, contadores y fiscalistas de talla internacional que diseñan estrategias complejas. En contraste, en México no siempre tiene la misma capacidad para procesar la información y responder con eficacia. Aunque México recibe información internacional, gracias al intercambio automático, muchas veces carece de la capacidad inmediata para analizar grandes volúmenes de información y de datos financieros. Esto significa que si bien la cooperación internacional abre puertas, nuestro país necesita reforzar sus instituciones para aprovechar plenamente. Siguiente, por favor. El segundo reto es la economía digital. La economía digital representa quizás el reto más importante en nuestra época, que son, por ejemplo, como las plataformas como Netflix, Uber, Amazon, Google generan ingresos en México todos los días sin necesidad de tener oficinas, fábricas o empleados aquí. En el año 2020 se implementó un impuesto digital que obliga a todas estas plataformas a retener y enterar el impuesto al valor agregado. Fue realmente un paso importante, pero un poco insuficiente porque persisten vacíos en servicios como criptomonedas, tokens no fungibles, videojuegos en línea o publicidad internacional. El derecho fiscal debe evolucionar al mismo ritmo que la tecnología, de lo contrario, siempre irá detrás de los nuevos modelos de negocio. Siguiente, por favor. El reto número 3, la transparencia y la corrupción. La cooperación internacional realmente se basa en la confianza. Si México es percibido como un país con altos niveles de corrupción y con falta de certeza jurídica, los demás estados serán los más cautelosos en celebrar convenios o compartir información con nosotros. Por lo tanto, garantizar el Estado de Derecho, aplicar las leyes de manera equitativa y fortalecer la independencia institucional son condiciones indispensables para que la cooperación fiscal internacional funcione. Siguiente diapositiva, por favor. Y el reto número 4 es la competencia fiscal internacional.
Este es el último reto en la competencia fiscal internacional. Muchos países han optado por bajar sus impuestos corporativos para atraer inversión extranjera. Irlanda es un ejemplo, por ejemplo. Él redujo su tasa al 12.5% y logró atraer a gigantes como Apple, Facebook y Google. México no puede competir con esa, pues, carrera a la baja porque depende de su recaudación para financiar servicios básicos. La estrategia debe ser diferente, debe ofrecer más seguridad jurídica, estabilidad económica y un marco legal confiable en lugar de competir únicamente con las tasas impositivas reducidas. La siguiente, por favor. El futuro está marcado por los llamados pilares 1 y 2 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El pilar número 1 busca reasignar utilidades de las multinacionales al país donde efectivamente ocurre el consumo. Y el pilar número 2 establece un impuesto mínimo global del 15%. Esto significa que aunque una empresa intente trasladar sus utilidades a un paraíso fiscal, tendrá que pagar al menos ese porcentaje de impuestos. Y para México esto es una oportunidad para recuperar ingresos que antes se perdían y para fortalecer su competitividad en igualdad de condiciones. Siguiente diapositiva, por favor. México puede asumir un papel de liderazgo en América Latina. Países como lo es Brasil, Argentina, Chile enfrentan los mismos problemas: evasión, informalidad, competencia fiscal desleal. Si México impulsara una agenda común, podría evitar que los países de la región compitan entre sí reduciendo sus impuestos y al mismo tiempo fortalecer su posición frente a organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o el Grupo de los 20. Siguiente, por favor. La relación con España y con la Unión Europea es un ejemplo claro de cooperación fiscal avanzada. España ha participado activamente en la armonización fiscal dentro de la Unión Europea, lo que demuestra que aunque cada país mantenga su soberanía, es posible contribuir y construir marcos comunes de cooperación. México puede aprender de esta experiencia y adaptarla a las necesidades latinoamericanas, construyendo así un modelo propio que combine soberanía con la cooperación internacional. Siguiente, por favor. Para cerrar, quiero destacar tres puntos centrales. Primero, la cooperación fiscal internacional no es opcional, es indispensable para garantizar la justicia tributaria. Segundo, México enfrenta un doble reto. De un lado, alinearse con los estándares internacionales y fortalecer su propio sistema interno combatiendo la corrupción y modernizando sus instituciones. También existe una oportunidad histórica para que México lidere una agenda de cooperación fiscal en América Latina, aprovechando su posición estratégica y su experiencia en foros internacionales. Y me encantaría concluir esta presentación con una frase, siguiente, por favor, que dice: la justicia fiscal no se construye en solitario, requiere cooperación, transparencia y visión global. Muchísimas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Antonella, por tu brillante participación. Te quiero comentar que he recibido en mi WhatsApp muchas felicitaciones por tu destacada participación en este tema en este tema tan complicado y tan técnico como es eh, la cooperación internacional en materia fiscal y cuáles son los retos para nuestro país. Me da mucho gusto que tú, como una joven abogada,
recién egresada de la carrera de Derecho, pero ya estudiando algunas cuestiones en materia fiscal y que tu experiencia profesional pues se ha desempeñado también en materia fiscal, has tenido una destacada participación en esta ponencia que nos acabas de compartir. Y mira, te quiero hacer, si te parece bien, empezaríamos con la primera pregunta que me han hecho llegar aquí al, a mi WhatsApp. Y me pregunta un consejero nacional, ¿qué papel juegan los derechos humanos y la justicia social dentro de la cooperación fiscal internacional? Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que la cooperación fiscal internacional no solo tiene una dimensión técnica o económica, sino también es una dimensión más ética y de derechos humanos. Los impuestos son, ahora sí que el medio por el cual los estados financian los derechos fundamentales. ¿Por qué? Por la educación, la salud, vivienda, seguridad social, ahora sí que igualdad de oportunidades. Cuando la evasión y la ilusión fiscal privan al Estado de estos recursos, pues obviamente se afecta directamente la capacidad de garantizar estos derechos. Por eso es muy importante fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, en donde también significa garantizar la equidad, la justicia social, porque permite que los contribuyentes con mayor capacidad económica cumplan con pues, su responsabilidad fiscal, ¿no? En este sentido, la justicia tributaria es un componente indispensable en el tema de la justicia social. Gracias, Antonella. También en el chat nos está preguntando, ¿me escuchas? Sí, Sí, mira, en el chat Juan Carlos Torres nos está, primero que nada te felicita por tu gran exposición y nos pregunta, nos comenta que sería muy interesante que tú nos cuentes desde tu perspectiva, en tu análisis en la Procuraduría, qué impacto tiene esta institución en materia internacional fiscal. creo que híjole, tiene un gran impacto. ¿Por qué? Porque la Procuraduría Fiscal de la Federación, eh, pues, es el órgano en México, ¿no? O sea, realmente es el órgano fiscal que, que, pues, en México y creo que este órgano tiene que hacer muchos cambios, muchas mejoras, pero creo que si empezamos a trabajar desde este órgano, hacia el tema internacional, creo que sería un gran adelanto y en el tema de la recaudación de impuestos, ser un poco más fuertes, tener esta cooperación con otros países para fortalecer nuestra recaudación de impuestos, yo considero que es sumamente importante, ¿no? Correcto. Muy bien. Mira, quisiera, si tienes oportunidad, me gustaría hacerte una segunda pregunta Sí. eh, en torno también a tu gran exposición. Permíteme un momento. Me preguntan, ¿cómo puede México aprovechar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para mejorar la cooperación internacional en materia fiscal? ¿Esto nos beneficia o no? Ok, la tecnología representa realmente una herramienta clave para modernizar el tema de recaudación de impuestos, ¿no? El tema de la fiscalización y también fortalecer la cooperación internacional. Yo creo que México podría utilizar esta inteligencia artificial, el Big Data, y para procesar la información que recibe del extranjero y detectar patrones de evasión con mayor rapidez y precisión, ¿no? Estas herramientas nos pueden permitir identificar operaciones sospechosas, el tema de lavado de dinero, estructuras financieras atípicas, transferencias no comunes. Bueno, y creo que también el tema de este,
de la IA con otros países realmente facilita el intercambio de información, ¿no? Y bueno, el futuro creo que de la fiscalización global va a estar totalmente determinado por el tema de, o sea, la capacidad de los estados para poder combinar el tema de su cooperación jurídica con la innovación tecnológica. Y creo que México debería situarse a la vanguardia en este proceso. Muy bien, muchas gracias, querida Antonella. La siguiente pregunta es, ¿qué implicaciones políticas tiene para México alinearse con los estándares internacionales en materia fiscal? ¿Ok? Mm, yo creo que la cooperación fiscal internacional también es una cuestión de soberanía. Alinearse con estos estándares internacionales implica que México asuma compromisos frente a otros estados y otros organismos, ¿no? En el plano político, creo que esto reforzaría la imagen de México como un país más responsable, más transparente, comprometido con el tema de cumplimiento de, pues, de la legalidad internacional. Creo que, sin embargo, también existe mantener un equilibrio entre la cooperación y la autonomía. Se debe garantizar que las decisiones fiscales nacionales realmente sigan respondiendo al interés público interno, ¿no? En México se debe cooperar sin renunciar a la capacidad de definir su propio modelo fiscal. O sea, creo que esta cooperación no significa subordinación, sino más bien una alianza estratégica basada en la confianza, ¿no? Y el respeto a la soberanía fiscal. Gracias, Antonella. Eh, Pregunta también aquí en el chat el maestro Juan Manuel Alonso, una pregunta muy interesante. Primero, felicita a la ponente y pregunta, eh, ¿cuáles son los métodos que emplea el gobierno de México en relación con la comunidad internacional para vigilar y supervisar las operaciones en criptomonedas? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Dice él, cuáles son los métodos que emplea el gobierno de México en relación con la comunidad internacional para vigilar y supervisar las operaciones en criptomonedas? Creo que en el tema de criptomonedas, si no estoy mal, es a través de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, obviamente el número uno es una coordinación con estos organismos internacionales, donde la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores colabora y establecen estándares globales para combatir todo el tema de eh, financiación al terrorismo y el lavado a través de estos activos virtuales. Creo que empieza por una coordinación, después una implementación de la ley, ¿no? Eh, si no estoy mal, ya existe una ley para regular las instituciones de tecnología financiera, en la cual se exige que las plataformas de intercambio y de custodia de activos virtuales sean registradas ante la CNBV, ¿no? El tercer punto, el intercambio automático de información fiscal. Creo que también esto entra dentro de una cooperación internacional porque México participa en este estándar común de reportes y claro, y existen acuerdos de intercambio de información con la OCDE y demás, ¿no? Y obviamente una supervisión tecnológica y un monitoreo de estas operaciones, ¿no? Y bueno, obviamente regresando al punto inicial que es pues la cooperación interinstitucional, ¿no? Entre la UIF, entre la CNBV, el SAT, la Fiscalía también, ¿no?
Muchas gracias, Antonella. Aquí tenemos también una pregunta que realiza el licenciado Yurem Garnica de Oaxaca y dice, ¿esta cooperación internacional está dirigida a combatir tanto la evasión como la elusión fiscal? ¿Podría apoyarnos en explicar la diferencia entre ambas figuras y su impacto? La Considero diferencia, que, sí, dice, considero que en México la ilusión está olvidada. o sea, es la diferencia entre elusión y la evasión fiscal. Así es. Ok. A ver, vamos a acomodar. La elusión fiscal. El tema de ilusión y la evasión es complicado porque a veces hay una pequeña confusión, hasta yo misma a veces me confundo. La evasión implica ahora sí que el incumplimiento deliberado de las obligaciones tributarias. Y en el caso de la ilusión fiscal, usando, híjole, mis palabras, creo que es el uso eh, de, de vacíos legales, normativos, para justo disminuir la carga tributaria sin violar directamente la ley. Ok. Pues creo que muy clara la explicación. Y el tema del el impacto, pues obviamente hay ahora sí que tres pilares importantes, que es el tema uno de la recaudación, que ambas realmente pues reducen los ingresos públicos, pero yo siento que el tema de evasión tiene un impacto más visible y más inmediato, y en el caso de la erosiona la base tributaria más a largo plazo. El segundo, pues, es el tema de la equidad fiscal. Creo que obviamente regresamos al tema de una transparencia, ¿no? La evasión vulnera realmente el principio de una justicia tributaria, mientras que el segundo pues afecta pues la confianza en el sistema. Y por tercero, pues el tema de política fiscal internacional. Realmente se ha movido, se han motivado proyectos, como lo comenté en mi presentación del BEPS, de la OCDE, del de Base Erosion and Profit Shifting, que buscan justamente cerrar estas brechas legales utilizadas eh, pues para trasladar utilidades, ¿no? Multinacionales, ¿no? O sea, Y que, creo que muy clara la explicación que da sobre estas dos figuras, que es la evasión y la elusión fiscal. Eh, Me parece que fue muy clara la exposición. Muchísimas gracias. Ahora voy a dar lectura a la pregunta que hace Norma Beatriz Pérez Sánchez, que también es asociada de nuestro colegio, y ella te felicita por la extraordinaria ponencia que diste y quiere saber tu opinión sobre las recientes reformas a la ley aduanera, si es que se puede, y el impacto que tendrían en cuestión fiscal. ok. Es la ley aduanera y el impacto que tiene con, eh, Sí, su impacto en materia fiscal. pues creo que, híjole, es un poco complicado. Creo que esta reforma considero que sí refleja un esfuerzo de México por fortalecer la fiscalización, el tema de conocer el camino, la trazabilidad de las operaciones del comercio exterior y la transparencia justo en este tema del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Creo que desde el punto de vista fiscal, su impacto es significativo. O sea, creo que
inciden directamente en la determinación correcta, principalmente de las contribuciones aduaneras, eh, y también pues el tema de que las normas internacionales faciliten el intercambio de información, de cooperación entre pues autoridades tributarias, ¿no? Creo que es como un reforzamiento del control fiscal sobre el comercio exterior. Yo creo que yo me quedaría con esa, o sea, esa última oración, el reforzamiento del control fiscal sobre el comercio exterior. Ok, muy bien, correcto. Aquí me están mandando una pregunta directamente a mi chat y me preguntan, eh, me hacen una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo influye la cooperación internacional en la percepción de riesgo y en la reputación de México ante los inversionistas extranjeros? Creo que la reputación fiscal de un país es un factor determinante para atraer inversión a México. Cuando México participa activamente en esta cooperación internacional y cumple con los estándares de transparencia y demuestra que su sistema tributario es sólido, transparente, predecible y alineado, creo que esto reduce la percepción de riesgo hacia o entre los inversionistas, ya que en un marco fiscal claro, cooperativo, pues creo que genera confianza y una estabilidad pues a largo plazo, ¿no? Por el contrario, del otro lado, la falta de cooperación o la existencia de vacíos normativos creo que puede proyectar una imagen de incertidumbre, eh, sí, de incertidumbre o arbitrariedad, ¿no? Creo que la cooperación internacional no solo aumenta la recaudación de estos impuestos, que es muy importante, pero no solo se enfoca en eso, sino que también fortalece la reputación económica y jurídica en México ante pues todos estos organismos internacionales, ¿no? Y tema también de mercados financieros. Muy bien, muchas gracias, Antonella. Aquí también nos está haciendo una pregunta. Bueno, déjame te comento que en el chat eh, el consejero nacional Juan Carlos Vázquez Vázquez te envía un saludo y te manda te felicita por la excelente exposición que has llevado a cabo. Asimismo, el maestro Isaías Toscano de la sección de Oaxaca eh, te felicita primero que nada por tu excelente disertación y hace una pregunta que te la leo. Si estuviese aprobado el convenio de Budapest, ¿cuál crees que sería el efecto en el tema de elevación fiscal en criptomoneda? Ok, es una pregunta complicada, pero ok, a ver, creo que el convenio de Budapest, que a lo que entiendo que es el relacionado con la ciberdelincuencia, ¿no? Creo que su impacto en el tema fiscal y más como dirigido al tema de criptomonedas, eh, creo que su aprobación tendría efectos positivos en México. Como primero, creo que un fortalecimiento justo en el tema de cooperación internacional, creo que este le permitiría a México integrarse más, ahora sí que plenamente, a esta red internacional de colaboración que es más tecnológico penal, que creo que es también lo de hoy, ¿no? Creo que le facilitaría también el intercambio de información entre todo esto de autoridades fiscales, autoridades financieras, judiciales, y creo que esto resultaría
o sea, realmente bueno para rastrear operaciones criptográficas, ¿no? Transfronterizas. También creo que un efecto positivo sería que tendríamos un acceso a evidencia digital y de trazabilidad, ¿no? Creo que en el convenio se establecen mecanismos para preservar y asegurar todo este tema de la evidencia digital. También creo que el tema de tipificación penal, un tema que podría ser un poco más efectivo y también un impacto directo en el tema pues de la fiscalización de criptomonedas, ¿no? Creo que al existir cooperación en tiempo real, o sea, realmente en tiempo real con otros estados, creo que México podría pues monitorear de manera más eficaz, más eficiente, pues las transacciones en el conocido blockchain, ¿no? Que se vinculen pues, con territorio, con residencias, con el tema de residencias o inclusive con contribuyentes pues mexicanos, ¿no? Y esto pues favorecería cañón el tema de fiscalización más efectiva, reducción pues, de opacidad y un aumento potencial de la recaudación tributaria. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Ahora, hay una gran participación. Tenemos muchas preguntas todavía en el chat y bueno, sigo formulando preguntas. Si tú no tienes inconveniente, quisiera formular una pregunta que hace Carlos Ramón Campos Chávez, consejero nacional del colegio. Primero que nada, te felicita y te pregunta, ¿qué opinas del tema de la recaudación fiscal local? Por ejemplo, el Pacto de Coordinación Fiscal y la federalización de las finanzas públicas. ¿Qué opinas de este tema en particular? ¿Propondrías alguna reforma o adecuación al respecto en materia legislativa y de política pública? Ok, muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Creo que el modelo actual de las finanzas públicas ha sido funcional para garantizar realmente una estabilidad y control presupuestal. Sin embargo, creo que aún tenemos muchos desafíos estructurales. Creo que hoy en día en México estos desafíos limitan la autonomía y la capacidad de recaudación de los estados y de los municipios, ¿no? Creo que si no mal recuerdo, hoy el 80% de los ingresos públicos provienen pues de recursos federales, que realmente refleja pues un esquema altamente, ¿cómo decirlo? Como centralizado, pero creo que también esta situación provoca que muchos gobiernos locales carezcan de como incentivos para fortalecer pues obviamente su propia recaudación, ¿no? En el tema de mi opinión sobre este tema de este tema, creo que la federalización sí ha contribuido a una estabilidad y un control de recaudación actual, pero creo que es un poco rígido y creo que su rigidez actual impide que exista un verdadero federalismo fiscal, ¿no? O sea, los estados y municipios no pueden realmente diseñar estrategias tributarias acorde a, pues, con su desarrollo económico, su estructura social, lo que creo que debilita pues, la rendición de cuentas local y la corresponsabilidad fiscal, ¿no? En el tema de una propuesta, una reforma, creo que, pues, yo creo que sí podría ser una reforma en el tema de una redistribución más equitativa y más corresponsable, donde obviamente yo me enfocaría principalmente en el tema de un fortalecimiento en la recaudación, otorgando pues un poco un tema de mayores incentivos, de herramientas tecnológicas a los estados para
pues mejorar todo el tema de la cobranza, la fiscalización de los impuestos, también el tema de rediseñar, el tema de participación, ¿no? Considerando que, pues, el tema de los contribuyentes, el tema de la población y el tema de recaudación, sino que también, pues, esté un poco, se considere también, pues, el índice de desarrollo, las necesidades estructurales y demás, ¿no? Y creo que también sería bueno el tema de fomentar un poco más la autonomía fiscal progresiva, de manera en que los gobiernos locales puedan asumir gradualmente mayores responsabilidades tributarias, sin obviamente pues poner en riesgo la estabilidad nacional. Muchas gracias, querida Antonella. A colación de una pregunta que está haciendo mi querido Juan Manuel Alonso, que está relacionada con la pregunta que nos está haciendo, que me están mandando aquí al WhatsApp, Juan Manuel Alonso señala o pide que tengamos una explicación o que nos puedas dar una explicación respecto a todo este fenómeno actual, mejor conocido como el huachicol fiscal, en cuanto a el tema de estos recursos energéticos. Eh, y nuestra pregunta que nos están haciendo aquí en el chat, que me parece que está intrínsecamente relacionada con lo que comenta Juan Manuel Alonso, es que señalan de qué manera esta cooperación fiscal internacional puede convertirse en una herramienta para combatir la corrupción y fortalecer la gobernanza en México. Aunque el tema del huachicol fiscal puede ser un tema de corrupción nacional, pero también internacional, me parece que es una pregunta que está ligada, ¿no? Por todo el tema de corrupción que está relacionado y asociado a este fenómeno. Que se ha mencionado mucho en torno al huachicol fiscal. Adelante, por favor. Creo que es una de las implicaciones más importantes del tema. Creo que la cooperación internacional fomenta la transparencia financiera y la rendición de cuentas, ya que obliga a las autoridades a compartir información y a estandarizar eh, sus procedimientos con base en normas internacionales. ¿Qué pasa? Esto realmente dificulta la existencia de cuentas ocultas, las conocidas triangulaciones ilícitas o las transferencias irregulares, tanto de particulares como lo es, que lo vemos ahora con el tema de huachicol fiscal, con servidores públicos, ¿no? Además, al fortalecer la supervisión internacional, creo que se crea una red de vigilancia que reduce los márgenes de impunidad y principalmente promueve una cultura de cumplimiento tributario. Creo que en consecuencia de todo esto, la cooperación fiscal no solo combate la evasión, sino que también refuerza pues, la gobernanza democrática, porque pues obviamente incrementa la confianza de los ciudadanos, ¿no? En las instituciones y el uso transparente, pues obviamente de los recursos públicos, ¿no? Muchas gracias, Antonella. Y fíjate que aquí, bueno, Isaías Toscano de Oaxaca te manda un abrazo y te desea mucho éxito. Te felicita por esta brillante exposición que nos has compartido. Y ahora hace una pregunta a América Ramírez Cárdenas, que también es asociada del colegio y que ella está en la parte norte de nuestro país. Entonces, fíjate qué interesante la pregunta que hace América, que también te felicita, y pregunta, ¿cómo asegurar una recaudación justa y eficiente de los impuestos a las transacciones económicas transfronterizas? ¿Cómo evitar esta doble tributación o imposición y la elusión fiscal eh, sin obstaculizar la inversión y el comercio global? Y bueno, te felicita porque señala que eres una gran fiscalista. Muchas gracias por la pregunta, América. América. Eh,
Creo que es, primero, debemos reconocer que la globalización actual económica, el tema de digitalización y el comercio electrónico realmente han superado pues las fronteras fiscales tradicionales, ¿no? Creo que hoy una empresa puede generar utilidades en un país, tener su sede en otro y facturar desde otra jurisdicción, ¿no? Y creo que este fenómeno pues ha evidenciado la necesidad de un marco pues internacional coordinado que permita pues obviamente evitar la doble imposición y al mismo tiempo, pues obviamente combatir, ¿no? La ilusión fiscal, ¿no? Creo que en el tema de una recaudación más justa y más eficiente, pues creo que la clave está principalmente en fortalecer los mecanismos de transparencia, ¿no? Y cooperación internacional. Creo que el tema de intercambio, pues, automático de información fiscal y los acuerdos para evitar todo este tema de la doble tributación pueden permitir a los estados realmente conocer de dónde vienen o de en dónde se generan realmente pues las utilidades, ¿no? Y grabarlas conforme al principio de residencia y fuente, ¿no? Esto realmente no solo garantiza un tema de una recaudación más justa, sino que también una recaudación más eficiente y con un tema de seguridad jurídica, pues para las empresas, ¿no? El segundo tema de evitar una doble tributación, pues creo que para evitar esta doble tributación, creo que México hoy en día, ¿no? Y en el mundo del deber ser, pues México ha firmado más de 60 convenios, ¿no? Que establecen, pues obviamente, unas reglas claras sobre qué país tiene derecho a grabar determinados ingresos. Pero a ver, o sea, por otra parte, para prevenir esta ilusión fiscal, pues es esencial aplicar las medidas, ¿no? Como lo comenté en mi presentación del PEPS, ¿no? Que pues justamente buscan un tema de cerrar estos vacíos legales y prácticas abusivas, porque realmente creo que el problema es más no del tema de las leyes, sino del tema de los empresarios y empresas que buscan la forma de pagar menos, ¿no? Y en el lado de no obstaculizar la inversión, pues creo que el objetivo no es meramente restringir, ¿no? El comercio, sino equilibrar pues la balanza entre la integridad fiscal y la competitividad. Creo que un sistema tributario justo y predecible pues puede generar confianza para pues la inversión, ¿no? Extranjera. Pues porque creo que les genera cierta certidumbre y evita pues el tema de arbitrariedades, ¿no? Muchas gracias, Antonella. Gran participación. Aquí también mi querida Miriam Karina Constantino Castro, consejera nacional, te felicita por esta gran exposición y quiere saber tu opinión en, sobre varios aspectos. Dice ella, ¿cómo nos visualizan en otros países referente a la transparencia tributaria y soberanía fiscal? ¿Nos puedes compartir desde tu experiencia qué tratados internacionales en materia fiscal son los más relevantes para la economía interna? Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, licenciada, por su pregunta. Creo que el tema de la percepción de México en la materia de transparencia tributaria y soberanía fiscal, creo que, a ver, en, en, en la realidad México creo que es visto como un país pues comprometido con los estándares globales de transparencia, creo que particularmente a partir de el tema de su incorporación a la OCDE y, y bueno, creo que eh, nuestro país ha logrado pues avances
buenos avances sustantivos en el intercambio pues de esta información financiera, el tema de identificación de beneficiarios finales y principalmente, que es un tema que hoy en día está muy fuerte, el tema de la prevención del lavado de dinero, ¿no? También, pues obviamente persiste la percepción de que México aún, y es real, enfrenta pues retos internos, ¿no? En el tema de la gobernanza fiscal, lo podemos ver con lo del huachicol, ¿no? Creo que existe todavía mucha informalidad económica, existe también cierta complejidad normativa y, eh, y también una cierta disparidad entre lo recaudado y lo redistribuido, ¿no? En el tema de tratados internacionales más relevantes para la economía mexicana, creo que los que yo considero es el convenio para evitar la doble tributación, el tema del proyecto de BEPS y los estándares de el tema común de el estándar común de reporte. Muchas gracias, Antonella. Agustín Bautista, asociado también de nosotros en Oaxaca, te manda a felicitar y te saluda desde Oaxaca. Diego nos hace una pregunta que ya estaba relacionada con el tema del huachicol fiscal, que ya contestó mi querida Antonella. Entonces vamos a pasar a, eh, a una felicitación que te manda Guadalupe Banches desde Oaxaca también. Marta Janet Castañeda Emer, también asociada del colegio, y la consejera nacional Roxana te manda también felicitar por tu brillante participación. Aquí también está haciendo te hace una felicitación la doctora Elvira Morales desde Oaxaca y señala, muy interesante la ponencia, ojalá pueda implementarse un seminario sobre el tema y la nueva normatividad, pero además se relaciona muy directamente con el compliance. Por, por eso sí sería interesante un curso seminario y felicita a la ponente por su extraordinaria participación. Muchísimas gracias, querida Antonella. Eh, creo que ha sido muy buena tu participación. Claro que respetamos la opinión de todos los que asisten los que han asistido a este conversatorio. Y a mí, la verdad es que me honra mucho que que estés participando con nosotros en el colegio. Les quiero comentar a todos que Antonella, pues se va, como ya lo comentábamos, es una joven abogada que se va a Madrid, a Sevilla, a estudiar una maestría al respecto. Y bueno, pues yo le deseo muchísimo éxito porque sé que Antonella eh, está ya en preparativos en la víspera de esta salida hacia España. Entonces, bueno, te deseamos todo el éxito, Antonella, allá en España. Cuando regreses de Madrid, nos va a dar mucho gusto recibirte para platicar de los temas que tú consideres adecuados, que quieras compartir aquí con los colegas. Y pues bueno, quisiera que Anita Mozo nos ayude a compartir el reconocimiento que le queremos entregar a nuestra querida Antonella Campos Gribowski. El día de hoy, Antonella, la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía te otorga este reconocimiento por tu brillante participación como ponente en la conferencia La cooperación internacional en materia fiscal, retos para México. Este documento se otorga el día 8 de octubre de 2025 y firma tu servidora como presidenta del Consejo Directivo Nacional de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Eh, Me honra, nuevamente comento, me honra que tú estés aquí con nosotros. Si pudiera poner una vez más el reconocimiento, por favor, Anita, para tomar una fotografía, si fuera tan amable. Muchísimas gracias.
Nuevamente, querida Antonella, felicidades, mucho éxito en España. Realmente fue un gran honor compartir esta ponencia y poder intercambiar pues ideas. Realmente es un tema muy relevante hoy en día para el tema del desarrollo fiscal, jurídico y económico en nuestro país. Y quiero agradecer a todos, sinceramente, pues su atención, las preguntas, el interés mostrado, porque por supuesto que esto enriquece pues obviamente mi conocimiento, su conocimiento, nos permite seguir pues construyendo una comunidad profesional comprometida, ¿no? Me voy muy agradecida por esta oportunidad, esta gran oportunidad y por la confianza pues que me dieron, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo.